universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo, ver sus hijos traer su gloria. Y dígale al Señor: háblanos, Señor Jesús, porque tu siervo escucha. Diga nuevamente: háblanos, Señor Jesús, porque tu siervo escucha. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias por este momento, por la palabra que hemos recibido y por la palabra que vamos a exponer ahora. Permite que pueda ser yo solamente un transmisor de tu palabra y que pueda solamente transmitir lo que tú quieres para tu pueblo. Señor, quita toda palabra vana, corrompida, todo pensamiento que se mueva en mi ser que no corresponda a tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, quema mi boca con carbones encendidos para que solamente pueda transmitir esta palabra de vida, de verdad, que pueda traer vida, Señor, al que no la tiene, que pueda fortalecer al débil y que pueda dar fuerzas al cansado. En el nombre de Jesús te damos tantas gracias por lo que tú has hecho, por lo que tú haces y por lo que seguirás haciendo en este lugar. Gracias, gracias por todo lo que haces. Y ahora, Señor, por la palabra que vamos a recibir, quita, Señor, todo velo de los ojos de mis hermanos, todos aquellos que aún, Señor, puedan moverse bajo las tradiciones del mundo. Permite en este momento que se quite también ese velo para que puedan ver, Señor, porque sabemos que muchos viendo no ven, ni escuchando escuchan. Así que ahora, Señor, queremos ser una iglesia que escuche, una iglesia que vea, una iglesia, Señor, que solamente esté atento a lo que tú nos vas a mostrar en esta hora. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Amén, amén y amén. Abra su Biblia conmigo, libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13. Libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13. De un fuerte amén cuando lo tenga. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Sí lo tienen? Póngase de pie un momentito. Ahorita se sienta usted, por favor. Póngase de pie. Dice la palabra de Dios: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A ver, levante su carita, por favor. Escuche lo que dice aquí el apóstol Pablo: en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, quiere decir aquí que estábamos nosotros en una disyuntiva antes de recibir a Cristo. Quizá usted no lo sabía, pero usted se encontraba en un reino que era el reino de las tinieblas. Cuando usted recibe a Cristo, comienza un traslado, así decir, es un contrato de compra-venta. ¿Sabes qué? Yo te lo compré. ¿Cuánto te costó? Usted le costó a él la sangre de Jesucristo. Lo único que tenía que hacer usted era recibir. Está bien, acepto irme con mi nuevo comprador, y porque ya no quiero formar parte de este reino. Y entonces el reino de las tinieblas dejó de ser su reino y el Señor lo trasladó al reino de Jesús. Pero quiero que usted vea, antes de que tome su lugar, para estos tiempos y para los tiempos que estamos viviendo, usted y yo quizá hemos visto cómo en muchas iglesias se ha movido y se mueve de una manera muy, muy fuerte el evento y la fiesta que tiene en estos días: 31 de octubre, Halloween, 1 de noviembre y 2 de noviembre, el de todos los santos y el de los santos grandes, como le llaman, o la víspera de todos los santos. Y cuando nosotros vemos esto, tiene años que no he hablado acerca del Halloween, acerca del Día de Muertos, porque yo entiendo que usted conoce la trascendencia diabólica que tiene esta fiesta. Aunque usted ha escuchado que aún algunos cantantes cristianos, salmistas y eran seguidos por mucha gente, aún de los que están aquí, han dicho: para mí, y yo siempre he festejado el Halloween. Y usted no sabe el revuelo que causó en mucha gente cristiana aún el decir: si Jesús Andrés, si este hombre, bueno, usted lo conoce, Jesús Adrián Romero, sigue al Halloween, entonces ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y entonces él, envolviéndose en las tradiciones o en las costumbres del mundo, nuevamente deja a un lado la palabra de Dios, y entonces él sigue por una corriente indebida, por una corriente que no tiene nada que ver con una corriente cristiana. Déjeme decirle, nosotros, algo que hemos visto mucho cuando el Señor Jesús decía, no te dejes mover por
por la levadura de los fariseos. Y hoy en día es prácticamente lo que estamos viviendo, la levadura farisea, una levadura en la cual ellos, al dejarse mover o envolver por esas costumbres, lo único que hacen es confundir a mucha gente que hoy en día tratan de cambiar ese modus vivendi, y sin embargo no lo han podido o no lo han logrado hacer porque han estado confundidos. ¿Estará bien que festeje el Halloween? ¿Estará bien que festeje el Día de Muertos? ¿Estará bien? Yo le decía a usted, hoy es un día de fiesta. ¿Cuántos dicen amén que es un día de fiesta? Es un día de fiesta porque es un día domingo, y los días domingos nosotros le celebramos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y si nos reuniéramos nosotros el martes, si fuera nuestro día de celebrar al Señor, sería nuestro día de fiesta. Pero también es un día de celebración para la iglesia cristiana. Porque déjeme decirle, levante su mano conmigo al cielo y dígale al Señor: Señor Jesús, habla a mi corazón, que tu siervo escucha. Ahora dele una ofrenda de palmas a Jesús. Désela muy fuerte, pero muy fuerte, hermano, y tome su lugar. Fíjese que le digo que es un día de celebración porque hace 503 años, de hecho, un día como ayer que celebraban, porque pareciera que es algo contraproducente, pero las fiestas satánicas, las fiestas diabólicas comienzan a finales del mes de octubre, como lo es ayer, el día de Halloween, para amanecer hoy 1 de noviembre, y terminan el mes de abril, que es cuando viene el tiempo en el cual mataron a Jesús. Que para nosotros comienzan precisamente, para los judíos, comienzan ahí las fiestas judías en el tiempo de abril y terminan en este tiempo de octubre, cuando usted ve que acaba de pasar en las fiestas judías el Yom Kippur y el Rosh Hashanah y las 7 fiestas atrasadas judías. Sin embargo, nosotros no, como judíos, no podemos celebrar. Quizá podamos recordar: es la fiesta del perdón, es la fiesta de los panes sin levadura, es la fiesta de la Pascua, es la fiesta. Pero como tal, la única fiesta que nos atañe, la única fiesta que nos da vida y le da vida a la iglesia cristiana, es en el momento en el cual, cuando los judíos en ese momento mataban a Jesús en el tiempo de la Pascua, en ese momento lo único que ellos estaban haciendo, no sabía, y Satanás no sabía. Sin embargo, lo que ellos en ese momento estaban haciendo era comenzar a hacer que se gestara la muerte ya proféticamente establecida para la persona de Jesús. Sin embargo, sin saber que 3 días después o al tercer día Él iba a resucitar de entre los muertos, lo cual no solamente estaba ya dicho en ese tiempo que iba a resucitar. Desde los tiempos antiguos Él iba a resucitar, ya estaba profetizado, sino que en ese momento se consumó el verdadero nacimiento de la iglesia y la venida del Espíritu Santo ya en la fiesta del Pentecostés, 50 días después del día de la Pascua. Entonces es lo que nosotros tú y yo podemos celebrar, lo que tú y yo podemos en este momento aplaudirle al Señor, como decir: Señor, gracias porque nos hiciste parte de tan magno evento. Gracias por hacernos parte de lo que en ese tiempo ya estabas tú gestando para la iglesia, pero en este momento ya también lo estabas haciendo. Ahora, cuando yo le hablo de que hace 503 años vino una celebración, precisamente el 31 de octubre, usted ha escuchado mucho, quizá la iglesia desconozca mucho acerca de ello. Sin embargo, cuando usted y yo podemos ver que Dios movía el espíritu de un hombre llamado Martín Lutero, que vino a traer la reforma a la iglesia, cuando la iglesia en ese momento, hermano, estaba en una etapa completamente apagada, porque desde el inicio, y déjeme decirle, en aquel tiempo no se gestó la iglesia católica por Pedro como la iglesia católica lo cree, y que Pedro, el primer papa de la iglesia, no es cierto. Esto vino desde Constantino, allá en Constantinopla, 3 siglos después de que Jesús en ese tiempo había muerto. Él llega y él dice: bueno, todos aquellos que adoren esta cruz van a ser vencedores de todas las batallas, y si me das la victoria yo te voy a adorar. Y entonces establece aquella cruz, y desde ahí comienza él, pero más por beneficio o interés personal que por una verdadera convicción de seguir a Cristo. Y entonces se establece todo lo que nosotros, tú y yo, podemos ver que hasta este día había sido dominado o había sido establecido por la iglesia católica desde el siglo III, ya con sus
con sus diferentes órdenes papales que había tenido. Sin embargo, un día llega Martín Lutero, en 1510 es enviado a Roma, y cuando él ve lo que están construyendo, una iglesia impresionante, la basílica de San Pedro, y entonces ve todo lo que están metiendo, hermano, mármol, el mejor mármol de nuestro tiempo. Mire, si nosotros para poder hacer esta cascada de mármol, lo que nos costó, que tan solamente es unos cuantos metros, imagínense lo que habrá costado la basílica de San Pedro para aquellos ayeres en ese lugar, allí en lo que hoy se llama la Ciudad del Vaticano. Y cuando usted ve aquellos lugares, cuando usted ve aquel lugar cómo está de una manera tan imponente, hermano, mármol por todos lados, llega Martín Lutero, ve todo lo que está haciendo, y entonces quizá ha de haber dicho: ¿y cómo anda la iglesia de cuentas? Si tenemos dinero, podemos construir, no podemos construir. Y entonces quizá le dijeron: ¿qué crees, mi querido Martín? No hay dinero. Sin embargo, él se percató de algo. Martín Lutero para esos entonces vio lo que estaba aconteciendo ahí, que el Papa de aquel entonces, él decía: bueno, vamos a vender algo que le llamamos indulgencias. ¿Qué quiere decir esto? Viene el perdón de los pecados. No me importa lo que hagas en tu vida, no me importa lo que hayas hecho ni lo que harás. Si tú me pagas tu indulgencia, entonces es venderte un pedazo del cielo, pero tú tienes que aportar para que podamos seguir construyendo la basílica de San Pedro. Y entonces cuando él vio, y entonces ¿cuánto es lo que tengo que pagar por comprar un pedazo de cielo allá? ¿Cuánto es lo que tengo que pagar por pagar un pedazo de cielo? Ah, bueno, a ver, dime a qué te dedicas, cuánto ganas, eres hacendado, no eres hacendado, tienes tierras, no tienes tierras, cuánto tienes. Y cada gente no le ponían un precio, de acuerdo a sus ganancias, de acuerdo a sus utilidades, de acuerdo al negocio que ellos tenían, le ponían un precio. Martín Lutero se queda tan indignado de todo aquello que estaba escuchando, que dice: no es posible que pueda hacer esto, hermano. Sin embargo, ese hombre alemán, y fíjese nada más, que en 1939 que comienza la Segunda Guerra Mundial, precisamente por un alemán derivado también de la Primera Guerra Mundial, donde tuvo algo que ver muy fuerte Alemania, pero en aquel tiempo Dios utilizaba a este hombre, un monje agustino alemán, para que pudiera llevar una palabra de vida a todo, y que hasta nuestros días sigue llegando esa reforma de la cristiandad. Y entonces se va a su casa, se va indignado, llega a Wittenberg, Alemania, y entonces allí comienza a establecer y a escribir lo que le llamamos nosotros las 95 tesis de Martín Lutero. Y entonces en estas 95 tesis él decía: es que no es cierto que el hombre tenga que pagar su salvación, porque entonces aquí contradice lo que dice la palabra de Dios, que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por fe, de acuerdo a Efesios 2:8. No es verdad que Dios mienta, porque sea en todo el hombre mentiroso, mas en todo sea Dios veraz, como dice el libro de Romanos 1. Y entonces él comenzó a hacer todas aquellas 95 tesis que hablaban acerca de la idolatría, acerca de lo que hacía la iglesia del Vaticano, que no debería de haber. Y cuando comienza, él llega el 31 de octubre, escúcheme, cuando Satanás pensaba que estaba de fiesta, porque él decía: 31 de octubre, allá se festeja, allá se comenzará a festejar Halloween, y en otros lugares se festejará ya entre los mexicas, entre aquellos pueblos, el Día de Muertos, 1 de noviembre. Quizás Satanás estaba gestando o orquestando su mayor victoria aún hasta nuestros días, pero lo que no sabía es que precisamente un 31 de octubre venía la mayor revolución de la cristiandad, que hasta nuestros días ha venido a beneficiar a toda la iglesia, abrirnos los ojos y quitarnos la venda de aquellos que la teníamos, hermano, y de aquellos que la tenían en aquellos tiempos. Un 31 de octubre de 1517 llega Martín Lutero a Wittenberg, y entonces comenzó a clavar, comenzó a poner ahí unas tablas clavadas alrededor de la ciudad que decían: tesis número 1 esto, tesis número 2 no se puede vender la fe, tesis número 3 no se puede vender el cielo, tesis número... Y comenzó a enumerar y comenzó a enmarcar todo lo que hasta nuestros días podemos conocer, que hoy en día tú y yo podemos ver aquí en la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que la gente en esos tiempos, aún hasta aquellos tiempos, podría la gente creer que lo que predicaban fuera la vida, hermano? Pero lo que en aquel tiempo estaba gestando Dios a través de Lutero, lo que él estaba gestando era que usted y yo pudiéramos tener vida, que usted y yo pudiéramos tener salvación, no comprada sino por fe, aleluya. Que usted y yo pudiéramos decir: es verdad, Cristo murió, pero también resucitó, como dice 1 Corintios capítulo 15 versos 3 y 4. Él murió conforme a las Escrituras, también resucitó conforme a las Escrituras.
Escrituras, y todo lo que hizo fue conforme a las Escrituras, para que usted y yo pudiéramos tener vida, para que usted y yo pudiéramos llegar a este lugar, acercarnos a su presencia y decir: yo tengo vida en Cristo. Yo no sé si alguien puede levantar su mano en este lugar y pueda decir: yo tengo vida en Cristo, yo tengo vida en Cristo, yo tengo. Si alguien tiene vida en Cristo, denle una ofrenda de palmas a Cristo Jesús. Aleluya. Por eso hoy usted y yo estamos de fiesta. Hoy usted y yo estamos de fiesta, porque sabemos que se gestaba la mejor y mayor revolución o reforma de la cristiandad. Ahora, usted sabe, conoce la palabra, conoce la palabra. Cuando nosotros nos dejamos envolver por todo lo que mueve allá el mundo, podemos hablar de esto. ¿Cómo poder cambiar? Si dice la palabra de Dios que Él nos ha trasladado de la potestad, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de Jesús. Si Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de Jesús, ¿cómo lo hizo? Porque hoy en día, y al igual que en aquellos días, hoy en día pasaba esto. Déjeme decirle, ¿cómo poder ver esto? La enseñanza que podemos tener nosotros a través de lo que se mueve allá afuera es lo mismo que en aquellos tiempos se movía a través de los fariseos. Los fariseos se dejaban mover por 7 enseñanzas. Número 1, por las tradiciones. Escúcheme. Número 1, las tradiciones. Las tradiciones son como todas las fiestas que podrían celebrar la gente. Una tradición: yo tengo por tradición celebrar el 1 de enero. Es mi tradición. Yo celebro el 10 de mayo. Yo celebro, son tradiciones que tiene la gente. Se dejaban mover por costumbres. Así como dice en el libro que iban a la hora de la oración, como lo hacían por costumbre. Hay gente que va a la iglesia por costumbre, porque nació en cuna cristiana o porque dice ser de cuna cristiana, pero se mueve por costumbre solamente. No es algo que nazca del corazón. Los mandamientos de hombres. Por eso cuando hablaba acerca de los mandamientos de hombres, ellos se dejaban mover conforme a los mandamientos de los ancianos y no por los mandamientos de la palabra. Ellos seguían solamente los mandamientos de hombres. Número 4, ellos se dejaban mover por la apariencia, como en estos días. Solamente la apariencia. Por eso les decía el Señor: ustedes no son otra cosa más que sepulcros blanqueados. Por dentro están llenos de huesos, pero por fuera están, hermano, les llamaba sepulcros. Por fuera están muy bonitos, pero por dentro no tienen otra cosa más que huesos de muerto. Solamente se dejaban ver por la apariencia. Número que sigue, se dejaban llevar por la vista. Por eso el apóstol Pablo nos insta para que no nos dejemos mover por la vista, sino por la fe. Porque la vista, ellos se dejaban mover solamente por la vista, solamente lo que la vista les decía. Como que para que la gente me vea, para que la gente vea. Por eso dice la palabra de Dios que cuando llegaban los fariseos sonaban las campanas para que vieran cuánto diezmaban, cuánto ofrendaban, cuánto aportaban para la obra, y sonaban las campanas. Como cuando dice: pastor, yo quiero hacer una donación, pero quisiera que pasara usted, que me pasara al frente para decirle a la iglesia cuánto voy a donar a la iglesia. Solamente se dejaban guiar por la vista. Número 6, se dejaban guiar por la paternidad divina. Ellos pensaban, cuando usted recuerda aquella historia de Juan 4, que aquella mujer samaritana, ella decía que ese lugar era el que les pertenecía porque eran hijos de su padre Abraham. Sin embargo, los samaritanos tenían problemas con los judíos, porque ellos decían: no, la verdadera salvación vino de los judíos. Por supuesto, Jesús lo reafirma: la verdadera salvación viene por los judíos. Pero hablando de la paternidad divina que ellos manifestaban, con la cual se dejaban guiar, escúcheme, la gente le decía a Jesús: es que tú no eres hijo de vuestro padre Abraham, porque si no, las obras de Abraham harías. Jesús le decía: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero me quieren matar. Ellos se dejaban llevar solamente por la vista. Y número 7, se dejaban llevarlo por lo que ellos creían que era el conocimiento verdadero o la ciencia de los tiempos. El conocimiento verdadero o la ciencia de los tiempos, como hoy en día podemos llevar a cabo o ver lo que es la escatología. Escúcheme, sin embargo, Jesús les decía: si vosotros no conocieron el tiempo de vuestra visitación, ¿cómo pueden dejarse llevar por los tiempos? Ponnos señales y creemos. No, porque a esta generación perversa no le ha sido que les sea dado, no le ha sido otorgado que les sea dada señal. No.
Porque ellos se dejaban ver por los tiempos, se dejaban llevar por las cosas que en ese tiempo podrían llegar a creer que era una realidad, hermano. Sin embargo, era como se dejaba ver. Sí, pero cuando usted ve la historia, ¿cómo comienza la historia? Déjeme entrar ya en materia. Sí, ¿cómo comienza esta historia del Halloween? Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 8, verso 19. Si os dijeren, preguntad a los encantadores o a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Consultará el hombre a los muertos en lugar de a los vivos? ¿Será lícito que un hombre pueda ir y consultar a los muertos por los vivos? Escuche, porque consultar quiere decir como tal tres cosas: preguntar, buscar y frecuentar. Consultará, es decir, frecuentará, preguntará, buscará el hombre a los muertos en lugar de a los vivos. Usted y yo tenemos un Dios de vivos, no un Dios de muertos. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestro Dios es vivo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice en el verso 19 de Isaías 8: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos en lugar de los vivos? ¿Cómo poder hacer esto? ¿Por qué? Porque la gente tiene de continuo tratar de conocer lo que cree que los muertos dicen, lo que cree que los muertos hablan. Cuando dice el apóstol Pablo, los muertos nada saben, los muertos nada son. Ahora, en todo, Satanás siempre ha sido un imitador. ¿Cuántos dicen amén? A ver, levante su mano conmigo y diga: Satanás es imitador. Que el Señor lo reprenda. A ver, diga conmigo: Satanás es imitador. Escúcheme, hoy usted conoce que hay una tabla que le llaman juego, que de juego no tiene nada. Y esa tabla de la Ouija, que no tiene nada de juego, hoy la gente consulta a los muertos a través de esa tabla. Usted sabe que todo siempre tiene una tesis y tiene una antítesis. Se dice para poder generar una síntesis. Escúcheme, la tesis de Dios es que el hombre tenía que consultar a Dios a través de algo que él ponía en el sacerdote, que era en el pectoral del sacerdote, que era el efod. Y en el efod, que estaban los 12 nombres de las tribus de Israel, 4 y 3 hileras de 4, estaban ahí los 12 nombres de las tribus de Israel. Y en estos 12 nombres de las tribus de Israel llegaban y consultaban por eso que se llamaba el Urim y el Tumim. Y a través de ello consultaban a Dios. Y cuando llegan y consultaban a Dios a través del efod sacerdotal, Dios les respondía. Nadie podía llegar a ocupar el Urim y el Tumim si no venía de la línea sacerdotal. Si no venía de la tribu de Leví, no podían consultar el efod, no podían consultar a Dios. Sin embargo, era la manera de consultar a Dios. Esa es la tesis de Dios. La antítesis que viene del enemigo dice: bueno, yo tengo que hacer que consulten a los muertos. Voy a establecer, y comienza a establecer. Por eso usted ve que en muchos locales comerciales aún, o en muchos lugares que ponen en diferentes lugares, en plazas, dicen ahí: lectura del tarot, lectura del café, lectura de la mano, lectura de esto, hermano, la lectura de las cartas. Cuando las únicas cartas que usted y yo deberíamos de leer son las del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, las cartas de Juan, aleluya, porque ahí están las verdaderas cartas de la vida, aleluya. Si a usted le preguntan: ¿quieres que te lea las cartas? Sí, pero léeme las cartas del apóstol Pablo, y también las deberías de leer tú, que mucha falta te hace, aleluya. Alguien diga que amén. Pero esa es la antítesis del enemigo. El enemigo ha tratado de una u otra manera tratar de confundir al pueblo mediante esas consultas. Por eso dice aquí el libro del profeta Isaías capítulo 8 verso 19: ¿consultará el hombre a los muertos en lugar de a Dios? ¿Consultará el hombre a los muertos en lugar de a tu verdadero Dios? Y entonces nosotros podemos ver quién lo hizo de esa manera. Usted recuerda que después de que se perdió la bendición, después de que se perdió aquella comunión que tenía, después de que Saúl envía una embajada de paz a los filisteos,
y de que había llegado de la guerra, y se levanta un monumento, dice la palabra de Dios. Y entonces a partir de ahí Dios le retiró el habla. Dios le hablaba a través del profeta Samuel. Y entonces Samuel, cuando ya no tenía contestación para Saúl, oye, ¿qué te dice Dios? No, ya no me dice nada. Y después de que muere el profeta Samuel, Saúl dice, bueno, yo ya he consultado a Dios, no me responde. Ya, si voy a ir, voy a pelear, no voy a pelear, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con el reino? ¿Qué hago? Ya no tenía la manera de consultar. Sin embargo, cuando usted lee en 1 Samuel capítulo 28, dice la palabra de Dios que él pregunta. Le voy a dar el verso 6. Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, escúcheme, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y en medio de ella pregunte. Y entonces los criados dijeron, ¿qué crees? Conocemos una muy buena. Hasta pasa todos los días en la televisión. Se llama Amira. No me acuerdo cómo se llama. Y está en la torre latinoamericana. Piso 3, tiene que llegar antes. A veces sí hay gente. Que el Señor reprenda al diablo. Si conocemos a una mujer, está en Endor. Ella tiene un espíritu de adivinación y esa mujer te puede adivinar, te puede predecir qué es lo que quieres tú. Si Dios no te contesta, seguramente que esta mujer sí te va a contestar. Usted recuerda la historia, dice la palabra de Dios que Saúl se disfrazó y entonces él llegó, quizás se cubrió, se puso un cubrebocas. Ha de haber hecho, con este cubrebocas ya nadie me va a reconocer. Con este cubrebocas hasta voy a pensar que es por el COVID, nadie me va a reconocer, me pongo una gorrita y listo. Él fue disfrazado con aquella mujer de Endor y aquella mujer dice que le hizo aparecer al profeta Samuel. Escuche, ya estaba de Dios que él tenía que hacer eso. Estaba en contra de Dios que él visitara a los muertos, que él consultara a alguien que no tenía que consultar. Lejos estaba de Dios que él mismo le hubiese mandado a Saúl y le dijera, ¿tienes que ir o no tienes que ir? Sin embargo, él no, así como no esperó al principio en aquella batalla y dijo, bueno, no me contesta el profeta Samuel si voy o no voy a pelear, así que voy a enviarle una embajada de paz. Así como no esperó al principio en aquella pelea de los filisteos, 1 Samuel capítulo 13, 15 capítulos después tampoco esperó para ver que Dios le respondía. Y entonces cuando llega este momento, decide hacerlo de esta manera. Escúcheme. ¿Pero qué estaba escrito acerca del Urim y el Tumim? Escuche, dice la palabra de Dios, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Ahora, ¿usted cree que Dios habla? ¿Usted cree que Dios contesta? Como 3, Dios mío. ¿Usted cree que Dios responde? No le oigo. ¿Amén o no amén? Le pregunto, ¿usted cree que Satanás contesta? Bueno, ni usted me contesta. ¿Quién sabe si aquel sea más maleducado? A ver, ¿usted cree que Satanás hable o no hable? Creo que sí habla, no está mudo. Hace un tiempo escuchaba a un pastor que él decía acerca de que en una ocasión llegó a su casa y encontró a sus 2 hermanos. Él ya era cristiano, pero sus hermanos no. Encontró a sus 2 hermanos ahí con la tabla, con la ouija. Ya que los encuentra, dice que ahí estaban jugando con la ouija, pero que ellos pensaban que los 2 tenían la mano puesta sobre esta cosa, la flecha esa que guía las letras. Y dice que cuando uno pensaba que el otro movía para jugar, y que el otro pensaba que el que en realidad movía la flechita era el otro. Ambos pensaban que el otro era quien movía la tabla, pero que todo lo que le preguntaban que sí contestaba. La ouija, por supuesto, porque Satanás también habla. Que el Señor lo reprenda. Y que una vez que él llegó, que dejen de esa cochinada, no, espérame, ya vamos a terminar. Que entonces, que cuando comenzaron que le hicieron la última pregunta, dice que comenzó a ver cómo esta tabla le contestó, pero mentándole la mamá. Y fue cuando se dieron cuenta, oye, ¿tú cómo hiciste? No, yo no lo moví.
tú la moviste, no, tú la moviste. Y entonces se dieron cuenta que en realidad ninguno de los dos estaba moviendo como quisieran para jugar, sino que en realidad esta tabla les había contestado. Hermano, por supuesto que Dios habla, pero también el enemigo habla. Y por supuesto que si uno busca a Dios, lo va a encontrar, pero si también uno busca del otro lado, lo va a encontrar. Ahora, algo que hemos visto desde hace mucho tiempo. Si nosotros vemos que los fariseos, y en estos tiempos nos seguimos moviendo de una manera similar, se movían por tradiciones, se movían por costumbres, se movían por enseñanzas de los hombres, se movían por vista, se movían por los tiempos o por las señales, se movían por todo lo que acabamos de ver, se movían así. Una de las tradiciones que más se mueve en estos tiempos y que más se mueve en nuestros días precisamente es la del Halloween. Es una tradición. Una tradición son tres cosas. Es un conjunto de conocimientos, doctrinas y costumbres. Esa es una tradición. Una tradición es un conjunto de conocimientos, de doctrinas y de costumbres que pasan de padres a hijos y se convierten en un modo invariable de pensar. Es decir, que no puede variar, que no se puede mover, que ya es inalienable para la gente que los usa. Eso es lo que quiere decir una tradición como tal. Un conjunto de conocimientos, un conjunto de doctrinas y un conjunto de costumbres. La gente hoy en día se mueve por ello. Cuando usted le pregunta, ¿de dónde sacaste eso de visitar a los muertos? Es que me enseñó mi papá. Y le preguntan al papá, ¿de dónde lo traes? Es que mi papá me llevaba también desde pequeño. ¿Y él de dónde lo trajo? Es que mi abuelito lo llevaba. Y es que mi bisabuelo, es decir, ellos no vienen marcados sino por otra cosa más que una tradición. Y la tradición, escúcheme, la tradición que hasta en nuestros días sigue llegando es una tradición de adorar muertos, es una tradición de llevarle frutas, de llevarle comida, de llevarle esto. Ahora, ve usted el origen, ¿de dónde viene esto? Hace aproximadamente 4,000 años. Estamos hablando del año 2500 antes de Cristo. Hace 4,500 años. Cuando en aquellos tiempos los pueblos celtas abarcaban de lo que era de la parte de Inglaterra o Reino Unido, que es Inglaterra, Irlanda, Escocia, de toda esa parte hasta Francia. Y entonces los celtas en aquellos tiempos tenían a sus sacerdotes que eran los druidas, como por hoy decir para los cristianos los pastores, los apóstoles. Y entonces en aquellos tiempos ellos tenían su sacerdocio que eran los druidas. Y los druidas desde aquellos ayeres, ellos tenían la tradición para poder recolectar y tenían la creencia de que el día 31 de octubre salían los espíritus de los muertos, de los que habían muerto de su misma tribu, y venían a hacerle o a causarles desperfectos a la gente. Es más, lo que hacían los mismos pobladores de los celtas, ellos mismos en aquellos entonces guardaban todo su ganado esa noche del 31 porque decían que iban a venir, ellos se los iban a robar o los iban a matar. Entonces esa noche ellos guardaban todo su ganado. Y era cuando estos sacerdotes tenían la tradición de salir a las casas y decir, o me das algo, algún bien, me das algo, o si no te hacemos una travesura, que hoy ya se dice travesura. En aquel entonces, el decir, si no me das algo, te doy una maldición. Y usted sabe que las maldiciones siempre operan. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día, ¿cuánta gente se ha visto maldecida y dice, no, a mí no me hace nada las maldiciones, pastor? ¿Cómo cree? ¿A cuánta gente le han dicho, nunca te vas a casar? Y nunca se casó. Nunca vas a ser feliz con ese hombre. Y nunca fue feliz con ese hombre. ¿A cuánta gente le han dicho, seguro que se va a ir tu suegra a vivir contigo? Y que se va la suegra a vivir con él. Aunque no digan amén, es amén. Hermano, las maldiciones sí operan. Y ellos decían, si no me das algo, te digo una maldición. Desde ahí vienen los druidas. Desde ahí vienen esos sacerdotes haciendo que todo esto. Y entonces desde aquellos tiempos comenzaba a ver que este tiempo que ellos decían que era un tiempo de muertos, este tiempo de muertos, ellos lo celebraban de esa manera. Me tienes que dar algo, si no, entonces te voy a maldecir. Y desde aquellos entonces la gente tenía que darle algo a cambio de que no le maldijera. Lo que hoy vemos tan inocente, danos algo, te hacemos una travesura. El trick or treat, el famoso trick or treat. Y entonces la gente hoy en día lo tiene así, dulce o travesura, dulce o truco. Desde ahí entonces vienen los celtas comienza la decadencia celta. Por supuesto que los celtas eran un pueblo muy bárbaro, eran hombres guerreros, pero con poco conocimiento, pocos instruidos.
Sin embargo, cuando comienza, ya después de tantos años, viene la decadencia de los celtas, después de que tienen un gran imperio en aquella Europa, viene el nacimiento de lo que es los griegos y posteriormente los romanos. Cuando vienen los romanos, entonces ellos dicen, sabían que este día era importante para ellos, pero escúcheme, casualmente, podemos decir casualmente, o quizá todo lo tenía Satanás planeado, porque también en aquel día, un 31 de octubre, también había quien le festejaba a la diosa Pomona, que eran los romanos. Y entonces los romanos dicen, bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a quitarle a su dios, que es Samaín. El dios Samaín se los vamos a quitar, el dios de los druidas, de los sacerdotes druidas, dios de los celtas. Les vamos a quitar a Samaín y les vamos a poner a Pomona, la diosa de los frutos. Y entonces, así como una vez vinieron aquí los españoles, nos conquistaron, y después de que ellos nos conquistan, en cada lugar donde los aztecas tenían un dios, en ese lugar pusieron usted conoce, levantaron un templo católico. Y ahí pusieron, usted sabe a quién, a la morenita que por allá también está ahí en el Tepeyac. Y entonces la ponen ahí. Así como en aquellos entonces, en el siglo XVI, hicieron eso los españoles con nosotros, los mexicanos, y con toda Latinoamérica. Por supuesto que los romanos hicieron esto con los celtas, donde quiera que los conquistaron. Y entonces les quitaron a Samaín, y ahí instituyeron o establecieron a Pomona, que era la diosa de los frutos, la diosa de la fertilidad. Les quitan a Samaín, pero ahora tienen a Pomona. Y entonces después viene el imperio y el auge del imperio romano. Pero como todo imperio, siempre tiende a la decadencia, tiende a la caída. Después de 100, 200, 300 años viene la decadencia del imperio romano, y entonces ahora sí viene. Claro que Constantino en aquellos entonces ayudó mucho para que pudiera establecerse la tradición católica, la costumbre católica. Esta doctrina o corriente católica viene desde ahí y ayuda mucho. Pero entonces continúa la decadencia de este imperio romano, y entonces hasta nuestros días, a partir de 1500 en adelante, viene lo que es los españoles, y comienzan, ahora sí, ¿cómo le vamos a hacer con los mexicanos? Pues les vamos a quitar ese Dios, esos días de los muertos, ese día primero, ese día de todos los santos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a establecer aquí, en este lugar, ahora sí, a la que se apareció allá, Juan Diego. Y entonces la ponen ahí, quitan todas las tradiciones que traían de los romanos, de Pomona, de los Samaín, de Samaín, y vienen cualquier cantidad de dioses, los quitan y nos establecen o nos introducen como doctrina lo que ellos quieren, lo que ellos quieren que adoremos. Viene desde ahí. Pero entonces, ¿dónde se queda todo lo que Dios en esos tiempos había querido decir? ¿Dónde se queda? Viene aquí, dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 18, verso 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación. Dígame, ¿qué de aquellos ayeres, qué de aquel tiempo, desde el tiempo de Moisés hasta nuestros tiempos, ha dejado de haber? ¿Qué? ¿Habrá en esos tiempos quien practique la adivinación? Por supuesto. Vaya a Coyoacán, le leen la mano por 15 pesos. Por 20 pesos le leen la mano. Hay adivinación. ¿Quién pasa a su hijo por fuego? Por supuesto. Hasta nuestros días siguen habiendo ese tipo de sacrificios. Dice, no sea hallado quien haga pasar a su hijo por fuego, ni sea hallado quien practique la adivinación. Déjeme parafrasear, ni sea hallado agorero. ¿Qué es un agorero? Un agorero es una persona que predice males. Una persona que predice males o desea males a la gente. Ni sortílogo. ¿Qué es un sortílego? Una persona que trata de cambiar el destino a través de los hechizos, a través de los conjuros, a través de fórmulas mágicas. Eso es lo que es un sortílego. Si tú haces esto, entonces el futuro va a cambiar tu esposo. Vienen hasta a través de amarres. Si haces esto, va a cambiar tu familia, Esos son los sortílegos. Ni hechicero, por supuesto, quien hace hechicerías. Dígame qué de esto ha dejado de haber. Lo mismo del tiempo de Moisés es lo mismo que hasta el día de hoy sigue habiendo. Ni encantador lo siguen habiendo, ni adivino, no me diga que no lo hay, ni magos, y por supuesto ni quien consulte a los muertos. Ahora escuche, ¿habrá alguien aquí que consulte a los muertos? ¿Habrá alguien?
Porque ir y consultar a los muertos no es pararse afuera de una tumba y decirle: mamacita, papacito, abuelito, dime dónde dejaste el tesoro. Eso no nada más es consultar a los muertos. Cuando usted va y pide un consejo a alguien que no es cristiano, usted está consultando a los muertos. Aunque no diga amén, es amén. Usted está consultando a los muertos. Y dice aquí Dios: no habrá quien haga pasar por fuego a su hijo, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni adivino, ni sortílego, ni hechicero, ni quien consulte a los muertos. ¿Quién? Y aquí está. Todo eso, lo que la gente practica hasta nuestros días. Y el día 31 de octubre, cuando comenzaba, hermano, esta fiesta a nivel de los satánicos, hermano, a través de las calabazas. ¿Por qué de las calabazas? Porque desde aquellos tiempos las brujas lo que hacían era simbolizar a través de las cabezas o a través de los cráneos humanos la destrucción del cuerpo. ¿Y cómo lo hacían ver? A través de una calabaza. Lo hacen ver muy bonito. El negro, porque es cuando empieza la mañana. El naranja, porque es cuando empieza la mañana. El negro, porque es cuando está el lugar más oscuro de la noche. Escúcheme, cuando dice la palabra de Dios que harás separación entre lo profano y lo santo, no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Pero aquí habla de un mero sincretismo. El sincretismo que hasta nuestros días sigue atañendo a nuestra iglesia. No me refiero a esta iglesia, me refiero a la iglesia cristiana en general. Un sincretismo que hasta estos últimos días, el hecho de tomar de aquí, tomar de allá y tomar del otro, de todos lados, genera una enorme confusión en la iglesia cristiana. La gente dice: es que tú ya no hablas de esto, pero el otro pastor sí lo habla. Aunque el otro no dice esto, pero usted sí lo dice, pastor. Escúcheme, porque es el sincretismo que ha llegado en nuestros días. Ese sincretismo que vino desde allá, desde los celtas, desde los romanos, desde los españoles, y hoy en día lo empezamos a ver. Y usted sabe, con los medios de comunicación que hoy en día tenemos, esto comenzó a proliferar a partir de 1921 a la fecha. Y en la década de los 80 del siglo pasado, hace 40 años, con todo lo que es la comercialización, la mercadotecnia de las grandes empeñas, y por supuesto una refresquera, la más grande del mundo, que es la que ha venido a traer enormes campañas de mercadotecnia. Y por supuesto, mucho en este sentido es como la iglesia ha perdido fuerza y esta tradición ha ganado decadencia, ha ganado auge. Esa tradición ha ido a la alza y la iglesia como que pierde fuerza en este sentido. Déjeme contarle algo. Esto casi no lo cuento, lo he contado a algunos hermanos. Yo estoy seguro que Dios habla, porque Dios mismo a mí me ha hablado. Pero también sé que el enemigo habla. En una ocasión, alguien nos dijo, íbamos mi hermano y yo y otras 2 personas más, y nos dijeron: ¿qué crees que en tal lugar se aparece el diablo? ¿Qué nos dijeron? Ni le digo al lugar, no vaya a ser la misma locura que nosotros. Y pues ahí vamos a Puebla. Usted agarra la carretera y nos dijeron: en ese lugar de Puebla, no le voy a decir dónde, ahí se aparece el diablo. Y nosotros lo que hicimos, pues vamos. Estábamos chicos, no sabíamos, quizá no podíamos entender lo que hoy entendemos, no podíamos quizás saber lo que hoy sabemos, quizá no teníamos tanto interés en las cosas de Dios como hoy las tenemos. Y vamos, los cuatro varones fuimos. Y entonces mi hermano y yo éramos los únicos cristianos, pero llegamos a tal lugar desde las 2 de la tarde que salimos, como hasta las 7 de la noche no dábamos con el lugar. Ya era una hora oscura, ahora sí que en plena noche, todo oscuro. Comenzamos a preguntar: ¿dónde está tal lugar? No, pues no sabemos. Hasta que una persona nos dijo: ¿pero para qué van a ir allá? ¿Pero para qué van a ir allá? No, pues es que queremos conocer. No, allá no hay nada. Es más, allá se aparece el diablo. Y fue como miel para nuestro paladar. Pues es lo que queremos. Música para nuestros oídos. Queremos ir allá. Queremos que se nos aparezca. Y sí, es para allá.
Pero les recomiendo que no vayan porque está muy feo. De hecho, no hay nada ya. Pero ahí se aparece el diablo. Sí nos lo dijo. Tendríamos 20 y tantos años. O sea, hace como 6 años más o menos. Y seguimos nuestro camino. Cada vez empezaba a reducirse más de una carretera. Comenzó una avenida, una calle. Después solamente era como una vereda. Y esa vereda cada vez más angosta. Íbamos en un vehículo nuevo. Llevábamos combustible, arriba de medio tanque de combustible. Y me acuerdo que cuando empezamos a llegar a un lugar donde ya no había para dónde, no, pues 2 vereditas, pues agarra a la derecha. Y más adelante, agarra a la derecha. Y ya no hay más, pues agarra a la derecha, ya no hay más para dónde más hacerse. Y mientras íbamos avanzando, nos dimos cuenta, dijimos, vamos a preguntarle a aquel señor. Era un hombre alto, muy alto. Vimos que traía algo, como un niño en el hombro, y traía una señora, pero iba de negro. Vamos a preguntarle al Señor para ver si podemos llegar. Y cuando nos vamos acercando, que ya no estaba nadie. De aquí a la puerta, de lejanos, y ya no había nadie. Nos pudimos haber tardado 10 segundos en recorrer, o menos, y ya no estaban. Y los 4 lo vimos. Ya no había nada. Empezamos a avanzar y no, pues como que con miedo. Pero estábamos en medio de la nada, en medio del monte. Ya no había nada. Cuando yo pienso que escuché como un grito de una mujer, ¡ah!, pero muy fuerte y muy largo. Mi hermano y yo pensamos lo mismo, y los otros 2 dijeron, no, eso fue como el ruido, como el sonido de un amarrón de llantas. Fue de como, ¡ah!, pero como cuando una llanta frena así a alta velocidad. Dijimos, ¿aquí dónde va a frenar un coche a alta velocidad si no hay más que pura terracería? Bueno, me da pena contarle esto, pero es para que usted vea que Satanás sí está cuando se le busca también. ¿Usted cree que Dios no se, si Dios se aparece, Satanás trata de aparecerse también? Y después vemos un perro como que nos trató de decir algo. Hermano, rápido le aceleraba. Bueno, yo iba manejando, pero mientras más aceleraba, me di cuenta que el medio tanque se convirtió en 3 minutos en un cuarto. Y en un momento ya no teníamos combustible más que la reserva. Así en minutos, ya no teníamos combustible. Y dijimos, Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? Y lo que hicimos fue, pues vamos a tratar de salir de aquí, porque tuvimos miedo por el perro. ¿Cómo nos abordó el perro? ¿Cómo se paró frente a nosotros? Tuvimos miedo por ver lo que creímos ver los 4, estas 3 personas, y de repente en un momento desaparecieron. Por el sonido de unas llantas o de una mujer que no sabíamos qué era. Y empezamos a ver eso, y lo más, la gasolina, que en un momento, en cuestión de minutos, se nos fue de medio de tanque a la reserva. Como comenzamos a avanzar, a los minutos nos encontramos de frente a un coche, una camioneta, y no hicimos más echarle las luces, ayúdanos, pidiendo ayuda. Nos dieron de las 7 de la noche a las 11 de la noche aproximadamente. Ya no podíamos salir, no había para dónde salir. Porque déjeme decirle que cuando uno trata de buscar a Satanás, por supuesto que también va a llegar el momento en el cual ya no va a poder salir, si no es con la ayuda de Dios. Siempre. Y cuando le eché las luces al vehículo de enfrente, era una patrulla, una camioneta patrulla, y se bajan los policías. ¿Y qué hacen acá? Usted sabe cómo son muy buena gente los policías, ¿verdad? Siempre muy corteses. ¿Qué hacen por acá, mis queridos jóvenes? ¿Qué hacen acá? ¿Qué andan haciendo por acá? Pues venimos del tal lugar. No les voy a decir, venimos de tal lugar. No es cierto, de ese lugar no hay salida aquí. ¿Cómo llegaron aquí? Pues por allá entramos. No hay salida. De allá para acá no hay cómo comunicarse. No hay manera de comunicarse. Pues así la hicimos. Pues no. Y él mismo nos volvió a decir, ahí donde ustedes están viendo, de donde salimos nosotros, él dijo, ahí se aparece el patrón. Y nosotros dijimos, mi hermano y yo dijimos, no, el patrón tuyo, el nuestro no, el nuestro es el de arriba. Ahí se aparece el patrón, y se aparece con una señora, y luego agarra a la señora y le está pegando y pegando, y le hemos disparado, pero se burla de nosotros y sigue golpeando a la señora. No anden por aquí, porque aquí vienen los brujos y aquí se ponen a hacer sus hechizos, y siempre encontramos animales muertos en este lado. No anden por aquí. Ellos mismos, sin pedirnos nada,
Nosotros al final le queremos dar una gratificación, no nos la aceptaron. Yo creo que ellos dijeron, como Boy Scouts, nuestra buena obra del día ya la hicimos hoy, y nosotros pues gracias, porque creemos que Dios nos mandó para sacarnos de ahí. Nos sacaron de ahí, nos llevaron hasta la carretera. Hermano, una experiencia que nos trajimos, jamás lo volvimos a hacer, y le pedimos perdón a Dios. Creemos que cuando un hombre busca al enemigo, lo va a encontrar a través de los encantadores, de los brujos, de los sortílegos, de los hechiceros, de los agoreros, de los adivinos y de los que consultan a los muertos. Pero también creemos que cuando alguien busca a Dios, también creemos que Dios se deja hallar por aquel que le busca. Y si tú en este momento le buscas a Dios, yo creo que tú tienes a un Dios bueno que no se hace esperar, y que Él puede en este momento hacer que tú le puedas sentir y le puedas ver. Dásela muy fuerte al Señor Jesús. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Póngase de pie. Sé que hay mucha gente que quizá aún desconozca quizá la trascendencia de todo ello. Eso no es algo que pueda decir la gente o que pueda pensar, es algo sin sentido, pastor, es algo de niños, es un juego. Eso tiene una trascendencia satánica, tiene una trascendencia diabólica. Pero así como un día como hoy, y se establece en muchos lados, y en muchos lados del mundo lo siguen festejando, nosotros festejamos que un día como hoy, hace 503 años, Dios le reveló la palabra a Martín Lutero y le dio la fuerza para que pudiera hacerle frente a la tradición que venía y que vino por muchos años dominando el cristianismo y abriendo los ojos de nosotros, de los que posteriormente estaríamos en estos lugares. Así que voy a pedir que cierres sus ojos. Vamos a ser partícipes de la cena. Y te voy a pedir que te pongas a cuentas con Dios. Si hay algo en tu corazón que no te permite tomar la cena, si hay algún pecado, alguna falta, algo que te impida tomar la cena, dile a Dios: Señor, perdóname. Puedes cerrar tus ojitos y decirle: Señor, te pido que me perdones. Con todo mi corazón te pido que me perdones. Perdona mis faltas, aún hasta aquellas que me son ocultas, como dijo David. Perdona mi pecado. Perdona, Señor, mi locura. Perdona mi arrogancia, mi desenfreno, mi orgullo, todo aquello con lo que he movido durante tanto tiempo. Perdona, Señor, mi egocentrismo. Perdona la falta de humildad. Perdóname, Señor, perdóname. Hoy te pido que tú perdones todo aquello que está dentro del corazón de cada congregante de este lugar. Allí en tu lugar, dile al Señor: si te acuerdas que peleaste con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con algún familiar, algún vecino en el camino, con alguien en el metro, en el microbús, te enojaste, te molestaste por algo, quizás hasta por cosas absurdas. Ya es tarde, apúrense. Y lejos de convertir el venir a la casa de Dios en algo tan sagrado, en algo tan hermoso, se convierte en algo tan horrible por enojos absurdos. Puedes decirle al Señor: perdóname, Señor, perdóname. Y mientras pasas por el pan y pasas por el vino, entonces puedes en esta hora decirle a Dios: Señor, te pido que me perdones. Te pido que me perdones, Señor. Solamente por un momento, deja que el Espíritu de Dios toque tu corazón. Deja que el Espíritu de Dios sane tu corazón. Quizá le tengas que decir: perdóname, porque cuánto tiempo he festejado estas fiestas del Halloween, del Día de Muertos, lejos de festejar que un día viniste a mi vida. Tengo muy presente, Señor, el día 31 de octubre, 1 de noviembre, pero quizá no me acuerdo ni cuándo te conocí. Quizá no me acuerdo ni cuándo, Señor, ni cuándo hice mi voto de fe para recibirte en mi corazón. Dile: me arrepiento y te pido perdón, porque guardo mi corazón para lo vano, pero no guardo mi corazón para lo que realmente vale la pena. Yo no quiero ser parte de esas tradiciones, de ese conjunto de doctrinas, de costumbres
de normas que durante mucho tiempo han marcado mi vida, mi corazón, porque no sabía la trascendencia, Señor. Pero hoy te pido que me perdones. Perdona, perdona, Señor, mis faltas. Perdona. Cierre sus ojos un momento antes de irnos. Levante su voz al cielo entonando este canto. Mi Padre eterno, confiésalo, confío en ti. Una vez más, amado de mi alma, creíste en mí, mi Padre eterno, confío en ti. Ahora dile cuánto lo amas, con todo tu corazón, dile cuánto lo amas. Cristo te necesito, una vez más, con todo tu corazón, dile: Cristo te amo. Cristo te amo. Cuando te amo, más que el aire que respiro, yo a ti necesito. Así con tus manos levantadas a lo alto, con tus manos levantadas a lo alto, déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, este pueblo, esta iglesia renuncia a toda tradición, a toda costumbre, a todo paganismo, a todo aquello, Señor, que nos hayan heredado nuestros antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, en el nombre de Jesucristo. Nada de aquello que nos hayan heredado como una costumbre, como una tradición, Señor, afectará nuestra comunión y nuestra relación contigo, ni nuestra vida espiritual. Porque tú, Señor, has limpiadonos de todo aquello que nos pudo haber perjudicado. En el nombre de Jesús, rechazamos y renunciamos todo aquello que nos perjudica, todo aquello que nos afecta espiritualmente y todo aquello que hasta estos días sigue, Señor, dañando y afectando nuestra comunión espiritual. En el nombre de Jesús, eso dejará de ser en nuestras vidas. Eso, Señor, lo rechazamos y esa tradición no forma parte de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ahora, Señor, declarando, Señor, que nuestra vida le pertenece, declarando, Señor, que tenemos una comunión contigo restaurada, nueva, Señor. Es así como nos vamos de ese lugar, declarando que tú estás en nosotros y nosotros en ti, y no nos movemos nosotros por vista, sino nos movemos por fe. En el nombre de Jesús, todo lo que ocurra, Señor, en las afueras, Señor, de nuestras vidas, en las afueras, Señor, de tu palabra, no nos perjudica, no nos afecta, Señor, porque no somos parte de Egipto, no somos parte del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Nos vamos de este lugar dándote una ofrenda de palmas. Recíbela en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.